Nacional del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco, que se llevará a cabo del 7 al 10 de septiembre. Algo pasó, ¿sí? Ya. En octubre no habrá sesión porque se lleva a cabo la reunión anual de la Asociación Mexicana de Retina. En el mes de noviembre será el día 22 de noviembre y el tema es técnicas quirúrgicas en cirugía macular. Contaremos con los siguientes ponentes: el doctor en ciencias Juan Carlos Altamirano Vallejo, el doctor Jaime Fernando Dávila Villarreal y como coordinadora la maestra en ciencias Diana Esperanza Arevalo Cimental. Y pues si la situación lo permite, esperemos que no estemos en un rebrote y si es posible el día 13 de diciembre tendremos una cena de la Asociación de Retina de Occidente para concluir las actividades. Bien, es todo. Vamos a darle inicio a la sesión especial del día de hoy, que es un tema muy interesante y voy a presentar de forma breve a los ponentes. Y bueno, es un honor para mí presentar a estos tres expertos en el tema. Voy a iniciar con la maestra Ferlia Daí Jacobo Ceguera. Ella es abogada egresada de la Universidad de Guadalajara, con maestría en análisis tributario por parte del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara y cuenta con un posgrado en Derecho Procesal Fiscal impartido por la Universidad Panamericana. En la actualidad cursa un diplomado en Derechos Humanos de las Mujeres, certificado por el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos. Se ha desarrollado como abogada litigante en materia tributaria y de amparo en las áreas legal fiscal de las firmas Deloitte, Salle Sainz Grant Thornton y PKF México. Fungió como investigadora parlamentaria de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso del Estado de Jalisco. Asimismo, ocupó los cargos de jefe de departamento, subdirectora en la Delegación Jalisco de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON, y posteriormente fue nombrada delegada estatal en Colima de dicha Procuraduría. Ha impartido a nivel licenciatura y maestría clases en defensa fiscal y administrativa, así como una serie de conferencias a instituciones educativas, a los sectores empresarial y público y a cámaras y colegios. Es escritora de diversos artículos y boletines en materia fiscal y es coautora del libro 101 historias de terror vividas por contribuyentes en México. Actualmente es socia cofundadora y socia directiva de la firma jurídica Hakuri Boutique Legal. Y tengo que presumir que además es mi hermana. Voy a seguir con la maestra Pamela Yadire Cuevas Mendoza. Ella es abogada egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán, con maestría en impuestos por parte del Instituto de Especialización para Ejecutivos. Es maestrante en defensa fiscal por parte de la Barra Nacional de Abogados y cuenta con un diplomado en Derecho Procesal Fiscal. Asimismo, cuenta con un diplomado en Derechos Humanos de las Mujeres y un diplomado en Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer, ambos certificados por la Universidad de Salamanca. Se ha desarrollado como abogada litigante en materia tributaria y amparo, colaboró en la Sala Peninsular del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en Mérida, Yucatán. En la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente ocupó los cargos de jefe de departamento de la Delegación Quintana Roo, así como subdirectora de Aduanas y Comercio Exterior en la Ciudad de México. Fue delegada en la Delegación Quintana Roo y posteriormente como delegada de dicha Procuraduría. Es profesora en licenciatura y maestría impartiendo clases de defensa fiscal y administrativa. Es escritora de artículos y boletines en materia fiscal y es coautora del libro 101 historias de terror. Hakuri Boutique Legal. Irving Rivas Náñez. Él es abogado egresado de la Universidad de Guadalajara y maestro en Derecho Fiscal por parte de la Universidad del Valle de México. Actualmente se encuentra cursando la maestría de Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación con énfasis en la Unión Europea y América Latina en la UDG. Participó como prestador de servicios en el Instituto de la Defensoría Pública Federal y en la Defensoría de Oficio de la Procuraduría Social del Estado de Jalisco. Se desempeñó como asistente legal en el área de fiscalización del Infonavit. Fue ejecutor en la entonces Administración Desconcentrada de Recaudación Fiscal de Guadalajara Sur y abogado y dictaminador en la Administración Desconcentrada Jurídica de Jalisco, ambas del Servicio de Administración Tributaria. Ocupó los cargos de jefe de departamento y posteriormente de subdelegado en la Delegación Jalisco de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON. Ha participado como ponente en diversos foros relacionados
con la defensa fiscal, reformas tributarias y derechos humanos, y ha impartido clases de defensa fiscal en distintas universidades. Actualmente es socio cofundador y socio directivo de la firma jurídica Hakuri Boutique Legal. Bueno, les damos la bienvenida a que nos platiquen un poquito de este tema que los médicos desconocemos y que es tan importante y que deberíamos de estar actualizados en el tema. Y bueno, pues muchas gracias, bienvenidos. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Nos complace bastante a mis colegas y a mí el estar reunidos el día de hoy con ustedes, aunque sea por esta vía, y compartirles un poquito de las experiencias que hemos tenido y que consideramos pueden serles de utilidad en los aspectos fiscales inherentes al ejercicio de su profesión. Como dice la frase que se atribuyó a Benjamin Franklin, la muerte y los impuestos son las únicas dos cosas seguras que sabemos que nos pasarán en la vida, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar. Tenemos el tiempo muy cortito, son temas verdaderamente extensos, así que vamos a tratar de ser lo más concretos posibles y al terminar con gusto podemos atender sus dudas. No sé si se me permita compartir pantalla. Sí, ¿verdad? Okay. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Sí, ok, gracias. Bueno. Listo, me parece que ya. Muy probablemente ustedes ya saben que las autoridades fiscales tienen distintas formas de fiscalizarnos o de revisar si estamos cumpliendo o no con las disposiciones legales tributarias y si además lo estamos haciendo de la forma correcta. ¿Esto cómo lo hace? Lo hace a través de las denominadas facultades de comprobación, las famosas auditorías a las que tanto le tenemos miedo todos, ¿no? Y debo decir que los doctores son excelentes víctimas para el SAT. Toda nuestra experiencia, a lo largo de nuestra experiencia lo hemos visto. Cuando los tres ocupábamos los cargos que recién nombró Paola en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, los propios funcionarios del SAT nos decían que hacían, digamos, como un filtrado especial de los que eran médicos y se enfocaban en ellos durante pues varios meses del ejercicio. Y bueno, últimamente pues sí se ha empeñado en provocar un verdadero, digamos, terrorismo fiscal que a todos nos tiene preocupados, no solo a los médicos. Por eso es importante saber que no existe una fórmula o una manera de evitar que nos revisen o que nos auditen. Todos los mexicanos nos encontramos sujetos a las facultades de comprobación o de fiscalización de las autoridades fiscales y por ende, sí quisiera decirles que cuando alguien les diga que existe una manera de que nunca los revisen, de que nunca llegue el SAT o de evitar que les realicen alguna auditoría, pues evidentemente está mintiendo porque no es así. Lo que sí se puede hacer y se recomienda, por supuesto, hacer es disminuir prácticas que para el SAT puedan representar un foquito rojo y que prácticamente con ellas le estemos pidiendo a gritos que vengan a revisarnos fiscal y contablemente. Por eso me gustaría empezar mencionándoles muy rápidamente cuáles son las formas en las que el SAT o cualquier autoridad fiscal, como pueden ser también las autoridades estatales, las secretarías de finanzas estatales, pueden revisar el cumplimiento de las normas tributarias para que ustedes estén familiarizados con ellas y sepan cuáles son específicamente esas auditorías, porque hay otra forma de revisar obligaciones fiscales que no se consideran una auditoría y que lo vamos a mencionar muy rápidamente. Bueno, primero que nada, nuestro principal consejo siempre va a ser, siempre que estén acompañados de un asesor fiscal, de un contador, de un abogado fiscal. Ustedes son retinólogos y creo que difícilmente atenderían a lo mejor a alguien con problema en los huesos, no sé, ¿no? A lo mejor estoy diciendo algo que no, pero tienen su especialidad. En la rama, en el derecho, es muy común que los abogados pues nos metamos en otras áreas que no nos competen, pero el área fiscal, la rama del derecho fiscal es muy importante, es muy específica, requiere de muchísimas leyes secundarias complementarias por los impuestos, impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, etcétera. Entonces sí les recomendamos que en aspectos fiscales pues no se vayan con un abogado familiar, no se vayan con un abogado civil, con un mercantil.
Ellos tienen su área de experiencia, su área de práctica y realmente las facultades, perdón, en el ámbito fiscal es muy importante y es muy grave el no estar asesorados por alguien con un conocimiento específico en este tema, porque ya lo vamos a ver más adelante, pero incluso se pueden configurar delitos fiscales, ¿no? Ya no es solo nuestro patrimonio, sino alguna pena privativa de libertad. Entonces, estas facultades de comprobación, yo les decía, son aquellos mecanismos a través de los cuales las autoridades fiscales verifican que estemos cumpliendo con las disposiciones fiscales y aduaneras y por ende a través de esas facultades de comprobación pueden determinarnos créditos fiscales, es decir, adeudos o contribuciones omitidas y comprobar también la comisión de delitos fiscales. Hay 3 facultades de comprobación específicas que la autoridad puede hacer para revisar nuestra contabilidad, que es la visita domiciliaria, la visita domiciliaria. Ustedes la van a identificar fácilmente porque es cuando los auditores acuden a nuestro domicilio fiscal y ahí se lleva la visita, ahí se lleva la revisión. Los tenemos constantemente, bueno, por el periodo cerca de un año y pues nos piden toda la documentación necesaria para poder revisarlos. La revisión de gabinete, que esta es donde la autoridad nos notifica con una orden y nos dice que nos va a solicitar información y documentación que nosotros tenemos que entregar en las oficinas de la autoridad. Eso indica que es ya una facultad de comprobación. Y la revisión electrónica. La revisión electrónica también lleva consigo una obligación que deben de tomar muy en cuenta, que es la de su buzón tributario. Muchísimos nos deslindamos del buzón tributario y es la manera en que el SAT nos va a notificar o va a tener contacto con nosotros. Si no estamos al pendiente de nuestro buzón tributario, corremos el riesgo de perder un patrimonio y no poder hacer absolutamente nada porque no estamos atentos a lo que el SAT nos dice. En la revisión electrónica lo que hace la autoridad es, por lo general, ya revisar actos concretos. Ya identificó algo en específico, como puede ser la presentación de una declaración en donde no se pagó el impuesto, entonces ya va directo a eso. No te voy a revisar esta declaración porque manifestaste tanto, pero no has hecho el pago, entonces no implica un análisis tan detallado de la autoridad porque se trata de alguna operación en concreta o en específico. Y por lo general inicia, ustedes la van a identificar con una resolución que se llama provisional y trae consigo un documento que se llama preliquidación. Muchas veces... Perdón, ¿puede poner en modo presentación para que se vea más clara las letras? Disculpe. Claro que sí, ahí se ve mejor. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a usted. Bueno, entonces la revisión electrónica viene acompañado de una preliquidación. Muchas veces les decía, no solo en las facultades de comprobación, sino con cualquier documento que nos llegue del SAT, creemos que lo que nos dice es exactamente lo que ya tenemos que hacer, ¿no? El SAT comete muchísimos errores y muchísimas ilegalidades y tienen que tener muy en cuenta que contra cualquier acto de una autoridad fiscal, en este caso del SAT, contra cualquiera se puede hacer algo. No significa que eso tengamos que pagar, no significa que sea su última palabra. Hay muchos medios que se pueden presentar o a los que nos podemos acoger para que se pueda hacer algo y los voy a mencionar también muy rápido. Estos derechos de los contribuyentes vinculados con las auditorías fiscales, se los voy a mencionar muy brevemente. Hay una ley específica que se llama Ley Federal de los Derechos del Contribuyente que todos deberíamos de conocer porque nos ayuda bastante en los casos de autoridades fiscales. ¿A qué tenemos derecho? Así como tenemos obligaciones, tenemos muchos derechos cuando nos están revisando. A ser informado y asistido por las autoridades fiscales, a conocer cuál es el estado de tramitación de los procedimientos, a conocer la identidad de las autoridades fiscales, a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la autoridad. Es absurdo y muchas veces nos lo requieren aún cuando ellos ya los tienen. Tenemos el derecho al carácter reservado de nuestros datos, informes, antecedentes, etcétera, que conozcan los servidores públicos del SAT. Y tenemos derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por servidores públicos de la administración. También tenemos derecho a algo muy importante, que todas las actuaciones de las autoridades fiscales que requieran su intervención se lleven a cabo en la forma que nos resulte menos onerosa, la que nos implique un menor gasto, es la que tenemos derecho a utilizar. Tenemos derecho a formular alegatos, a presentar y ofrecer pruebas, además de ser oído en los trámites administrativos con carácter previo a la emisión de una resolución determinante de un adeudo. Así como también tenemos derecho a ser informado al inicio de las facultades de comprobación o de las auditorías
sobre nuestros derechos y obligaciones. Es tal cual una carta de derechos del contribuyente que nos tienen que entregar las autoridades fiscales. Y por último, tenemos derecho a corregir nuestra situación fiscal cuando se inician las facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales. Le reiteramos lo de estar acompañado por alguien experto en el tema, porque si alguno de estos derechos no se cumplen o no nos los otorgan, es un procedimiento que está viciado pues se torna ilegal, ¿no? Se encuentra viciado y por ende se encuentra la posibilidad latente de tirarlo completamente y de, por así decirlo, dejar sin efectos la auditoría que está haciendo la autoridad y por ende no se nos cobre alguna deuda. Hay un mecanismo que me gustaría que tuvieran muy en cuenta porque eran muchísimos los doctores que acudían con este mecanismo del acuerdo conclusivo a la PRODECON, a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, para solicitar este procedimiento. ¿Qué es? Es muy importante que al menos lo tengan en mente, que al menos recuerden el nombre. Yo me llevé varias sorpresas cuando llegaba el contribuyente acompañado de su abogado, de su contador, y el propio contribuyente era el que nos decía: oiga, licenciada, yo me acuerdo haber escuchado el acuerdo conclusivo. Era una vergüenza enorme porque ni el contador ni el abogado lo conocían, pero el contribuyente sí. Gracias a eso se podía acercar a este procedimiento y pues tenía un gran beneficio. Este acuerdo, se los voy a decir en poquitas palabras, el acuerdo conclusivo es un mecanismo que se considera de justicia alternativa, es un mecanismo alternativo de solución de controversias fiscales. Es nuevo prácticamente, inició en 2014. México es pionero, la verdad es que no se encontraba en gran cantidad de países y gracias a eso pues la ONU lo ha reconocido como una buena práctica administrativa. Y esto implica que el contribuyente que está siendo auditado con algunas de las revisiones que les comenté, visita domiciliaria, revisión de gabinete o revisión electrónica, acuda ante esta procuraduría, únicamente se puede hacer ante esta procuraduría, ojo, y le diga: oye, PRODECON, me están revisando, yo quiero celebrar un acuerdo conclusivo, quiero llegar a un consenso con la autoridad, a un acuerdo como su nombre lo dice. Esto sin necesidad de acudir a instancias jurisdiccionales. Es lo más importante del acuerdo conclusivo, que nos evita a nosotros como contribuyentes acudir a un juicio, acudir a un tribunal que nos va a durar a lo mejor 2, 3 años en resolver nuestro asunto. El acuerdo conclusivo debe de resolverse por ley en máximo 1 año. No quiere decir que todos se lleven 1 año. Hay acuerdos conclusivos que en 2, 3 meses ya están pues concluidos y el contribuyente pues resuelta su situación jurídica en materia tributaria. Les decía, estas son las facultades de comprobación respecto a las cuales se puede solicitar, pero tengan en cuenta que si ustedes si están siendo auditados y no están de acuerdo, con ayuda obviamente de su asesor fiscal y contable, no están de acuerdo con lo que el SAT les dice, con que debes impuesto sobre la renta o debes IVA, ustedes pueden decir: no estoy de acuerdo, voy al acuerdo conclusivo y solicito pues este procedimiento para llegar a un consenso. O pueden decir: sí, estoy de acuerdo totalmente con lo que me dice la autoridad, pero quiero regularizar mi situación fiscal. Fui omiso, no pagué renta, no pagué IVA, etcétera. Entonces, lo que quiero es regularizar mi situación fiscal. Perfecto. Cualquiera de estos dos escenarios les permite acercarse a este mecanismo alternativo, y van a tener grandes beneficios, que aquí lo resumo en 4 puntos. Van a aclarar en breve tiempo los aspectos de la auditoría, es decir, no van a tener que esperar 1 año, que es lo que dura una auditoría, más 6 meses en que les notifican el adeudo final. Lo pueden aclarar en breve tiempo, a lo mejor en 3, 4 meses ya van a tener certeza de su situación. Hay un beneficio muy, muy importante que es el obtener el 100% de reducción de multas de fondo y de forma. Muchas veces a lo mejor no están tan familiarizados con este vocabulario, pero muchas veces el impuesto que debemos es menor a la multa. Puede ser un impuesto de 100,000 pesos y la multa ir hasta 400,000, 500,000 pesos. En muchas ocasiones es más grande la multa que el propio impuesto que tenemos que pagar. Entonces, lo que hace el acuerdo conclusivo es condonarles estas multas solo por el hecho de acudir y de suscribirse, ¿no? Si no se llega a un acuerdo, si ustedes dicen: no me puse de acuerdo con el SAT, no voy a pagarle, entonces se cierra el procedimiento y continúa el SAT con sus auditorías y ustedes pueden continuar con sus medios de defensa. Es definitivo, es decir, si ustedes celebran el acuerdo con la autoridad, fisco y contribuyente,
no hay medio de impugnación en su contra, por lo tanto les da mucha certeza y seguridad jurídica y sobre todo pues evitan los juicios largos y costosos, ¿no? Porque se termina de forma anticipada la resolución. Perdón, la auditoría. Ahora, en el caso de que no se llegue a un acuerdo, en este caso no hubo consenso entre la autoridad fiscal y el contribuyente, sigue con sus facultades de comprobación. Bueno, ¿cómo culminan esas facultades de comprobación? Culminan con una resolución donde el SAT les dice, a ver, contribuyente, me debes tanto de renta, me debes tanto de IVA y me debes tanto de multas. Es un total de 1 millón de pesos, ese es tu crédito fiscal. El crédito fiscal significa el adeudo que ustedes tienen con el fisco federal en este caso, ¿no? No quiere decir que sea lo último que podemos hacer, por eso les pongo aquí que debemos estar muy atentos a los plazos de los medios de defensa. Existen 3 medios de defensa que ustedes como contribuyentes pueden hacer uso y no es solo en una auditoría, en cualquier multa, en cualquier requerimiento, en cualquier negativa de devolución de la autoridad, negativa de compensación, lo que sea que la autoridad nos notifique y no estemos de acuerdo, tenemos 3 medios de defensa: el recurso administrativo, el juicio de nulidad y el juicio de amparo. Estos son los plazos a grosso modo para que más o menos los tengan en cuenta. 15 días para los recursos administrativos si es que estamos hablando de IMSS y de Infonavit y 30 días si se trata del SAT. En juicio de nulidad tenemos 30 días y en juicio de amparo también, según el acto reclamado, tenemos 15 o 30 días. ¿Esto para qué? Para que tengan idea, porque hay veces que llegan con nosotros después de 2, 3 meses y ya no se puede hacer ahí sí absolutamente nada, o ya es muy complicado más bien, porque sí se puede hacer, pero ya se complica el escenario por haber pasado estos días que tenemos para impugnar. Si estamos dentro de este plazo, existen grandes probabilidades de tumbar el acto administrativo o dejarlo sin efectos porque las autoridades cometen muchísimas ilegalidades. Ahora, esto es como el contexto para que no sea como tan rebuscado el tema los temas sobre los que vamos a hablar. Ya habiendo considerado la manera en que nos pueden revisar, la manera en que nos pueden fiscalizar en contra de esas resoluciones que nos causen algún perjuicio o agravio en materia fiscal, hay diversos puntos que son los que más tenemos en mente que afectan a todos los contribuyentes, pero sobre todo a los médicos, ¿no? ¿Qué puntos debemos de considerar en todo momento? Y estamos hablando de facultades de comprobación o aún sin facultades de comprobación. La discrepancia fiscal. A lo mejor es algo que ustedes ya escucharon con anterioridad y a veces no le ponemos atención. ¿Qué es la discrepancia fiscal? La discrepancia fiscal se actualiza cuando nuestros gastos son mayores a nuestros ingresos, ¿sí? La autoridad ahí puede presumir y determinar que nuestros ingresos fueron mayores y que por lo tanto omitimos un pago de impuestos. Si yo estoy comprando bienes inmuebles, vehículos, a lo mejor en el ejercicio por 4 millones de pesos y declaro 1 millón de pesos como ingreso, por supuesto que se actualiza una discrepancia fiscal. ¿Qué es lo que hace el SAT? A ver, gastas 4 y ganas 1, no puede ser, ¿no? Quiere decir que me estás omitiendo al menos 3 millones de ingresos en tu declaración anual y no me estás pagando el impuesto correspondiente. Entonces, ¿qué hace? Pues nos va a determinar, ¿no? O nos va, obviamente, ahí sí le estamos pidiendo a gritos que venga y nos revise, porque no es coherente lo que estamos declarando y lo que estamos gastando. Aquí hay un punto muy importante. Si no acreditamos o si no desvirtuamos o si no aclaramos en qué consiste esa diferencia, si yo no le digo, fíjate que se debió a tal o X razón, si no existe una justificación válida para el SAT, ¿qué es lo que pasa? Que se equipara a defraudación fiscal y por ende ya no estamos hablando nada más de un adeudo económico, ya estamos hablando de un delito fiscal y ahí todo se complica, ¿no? Porque ya es una pena privativa, ya no es nada más cuánto te debo y te pago, ¿no? Ya estamos cometiendo un delito y bueno, pues aquí viene lo grave, ¿no? Que ya se equipare a defraudación fiscal. En este punto hay alguna práctica que me gustaría a lo mejor sugerirles, porque ya nos ha tocado en varias delegaciones y creo que de hecho en la delegación de Aguascalientes, donde estuvo mi compañera Pamela, tuvieron un juicio así. ¿Qué sucede cuando los CFDIs que nosotros emitimos no coinciden o no empatan con el pago que nos hacen? Por ejemplo, el cargo de las comisiones bancarias, ¿no? A lo mejor mi consulta o la operación que yo hice, la cirugía que yo hice es de 100,000 pesos, por así es, bueno, la consulta no, pero la cirugía de 100,000 pesos y me pagan y quiero
que la comisión bancaria la pague pues el paciente, ¿no? Porque tengo entendido que hay doctores que sí se hacen cargo de esa comisión bancaria, pero bueno, en muchos casos a lo mejor quien la va a pagar es el paciente. Ya no, si el paciente, si son 100,000 pesos, si el paciente y de la comisión son 5,000, estoy inventando, a lo mejor el paciente nos va a hacer un pago por 105,000, ¿no? Porque es el servicio, el costo de la cirugía más la comisión bancaria, son 105,000 pesos, pero el CFDI, el comprobante fiscal, la factura que yo le voy a dar es de 100,000, porque realmente eso costó el servicio. Ahí ya no empata, ya el CFDI es por 100,000 y el pago es por 105,000. Aun cuando podemos explicar evidentemente que los 5,000 se tratan de la comisión bancaria, ¿qué es lo que suele hacer el SAT? El SAT dice, el SAT duplica ingresos, porque dice, mira, yo te revisé los CFDIs y aquí tienes un ingreso de 100,000 pesos derivado de tu CFDI, pero ¿qué crees? Estoy viendo un pago en tus estados de cuenta por 105,000 pesos. Entonces, ahí no me coincide, te voy a determinar o te voy a considerar ingresos el del CFDI de 100,000 pesos y te voy a considerar este ingreso que no corresponde al CFDI por 105,000, porque nunca va a encontrar un CFDI que coincida con esos 105,000 pesos. No sé si me explique, ¿no? Ahí ya la cantidad difiere, discrepa y por lo tanto el SAT con la mano en la cintura nos dice, no, tienes 205,000 pesos de ingresos, 100,000 de tu CFDI y 105,000 de este depósito que yo no sé qué sea porque no coincide con tu CFDI, ¿no? Hay otros puntos a considerar también, que esos los va a platicar mi compañero Emanuel, entonces le cedo el uso de la voz. ¿Quieres que yo te mueva las diapositivas, Emanuel, o tu compañero? Sí, por favor, Fer, si gustas, para más práctico. Digo, para empezar, me adhiero por ahí al agradecimiento de mi compañera Ferlia. Muchas gracias por invitarnos a este importante evento y la verdad es que es un placer para nosotros estar platicando estos temas tan aparentemente complejos, pero la realidad de las cosas es que no lo son, sino que son cosas en realidad del día a día, ¿no? Todos estamos obligados a pagar impuestos y por ende todos tenemos la consecuente obligación de estar enterados de lo que estamos viendo en estos momentos. Nada más, Ver, no sé si me puedes ayudar a regresarnos a la diapositiva anterior para hacer un pequeño comentario. Ya nos platicaba la maestra Ferlia qué significa discrepancia fiscal, ¿no? Y en qué supuestos el SAT puede determinar que los ingresos que nosotros recibimos son mayores a los que le estamos declarando y por ende determinar que le debemos a algunos impuestos o que no le estamos pagando impuestos por todos los ingresos que estamos percibiendo. Esta es una de las modalidades de la discrepancia fiscal, pero también la verdad es que hay otra en la cual a ustedes como médicos se les puede negar un derecho como es la devolución de impuestos derivado precisamente de una discrepancia fiscal y es un asunto que se ve muchas veces en la práctica. ¿Cuál sería un ejemplo para ustedes de esto? Supongamos que ustedes van empezando como emprendedores o de forma independiente para poner su consultorio o poner su hospital o cualquier lugar en donde ustedes puedan desempeñar sus servicios y ustedes empiezan desde cero, ¿no? Puede ser que algunos de ustedes les apoyó o sus padres, o que ustedes recibieron un préstamo, tuvieron que tramitar algún préstamo, o que consiguieron dinero de algún lugar en específico, no necesariamente del desempeño de sus funciones, a efecto de poder emprender su nuevo negocio, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con el SAT? El SAT, cuando ustedes piden una devolución, por ejemplo, de IVA, digo, supongamos que ustedes compraron a efecto de poner su consultorio el equipamiento necesario y gastaron consecuentemente el IVA necesario para comprar esos insumos y el SAT les niega la devolución del impuesto al valor agregado porque dice, oye, tú, supongamos, José, ¿de dónde sacaste el dinero para comprar todos esos insumos para poner tu consultorio si tú no estabas trabajando antes, ¿no? O si tú me estás diciendo que apenas te vas a dar de alta y apenas vas a empezar a trabajar en tu consultorio. Esto es otra modalidad de discrepancia fiscal que desde luego no tendría razón de ser para la autoridad o no sería jurídicamente válido, dado que ustedes ya está comprobado, está acreditado y nosotros hemos obtenido sentencias favorables ante el tribunal en donde le demostramos al SAT que el dinero, el origen del dinero con el que yo compro mis equipamientos
no tiene que ser algo que a ellos les importe para determinar que efectivamente procede la devolución de impuestos, ¿no? Entonces, es importante, incluso también viene a mi cabeza en este momento, yo llegué a ver varias veces, y seguramente ustedes también en redes sociales, notas que decían, atención, porque ahora el SAT podrá determinarte impuestos sobre lo que gastes en tu tarjeta de crédito, ¿no? Yo creo que esto todos lo llegamos a ver en las redes sociales, y precisamente esto tiene que ver con el tema de discrepancia fiscal, ¿no? Si para el SAT nosotros ganamos, supongamos, 10,000 pesos al mes, un total de 120,000 pesos al mes, y gastamos esos 120,000, pero además otros 50,000 que tenemos a la tarjeta, ahí ya estaríamos hablando de una discrepancia fiscal, porque estamos gastando 170,000 pesos cuando como ingreso recibimos 120,000. Entonces, simplemente es como para que nos quede claro este concepto y que pongamos atención a todos los gastos que haremos, incluso con nuestras tarjetas de crédito. Listo, Fer, no sé si me ayudas a cambiar a la siguiente, por favor. Ok, otros aspectos que debemos considerar en todo momento, digo, y para esto sí me gustaría como dejar una premisa con la que yo me sentiría bastante contento de que ustedes se fueran, que es, hay que tener siempre, ponerle el ojo al contador. No hay que confiarle nuestra vida al contador, porque hay contadores buenos, hay contadores malos, hay abogados buenos, hay abogados malos, y seguramente también lo mismo sucede en su rama, pero independientemente de que nuestro contador sea bueno o sea malo, nosotros siempre tenemos que tener el ojo en que ellos estén cumpliendo debidamente con nuestras obligaciones fiscales. ¿Por qué? Porque el descuidar un poco a nuestro contador, dejarlo que ellos, confiarles literalmente la vida y dejarlos que ellos trabajen por sí solos, puede llegar a ser fatal para nuestra profesión, para nuestro negocio. Eso lo vimos innumerable cantidad de veces en la Procuraduría, de casos en los que un negocio, un pequeño, grande o mediano negocio, se venía abajo precisamente porque el contador no estaba cumpliendo con las obligaciones que tenían los contribuyentes, y el contribuyente decía, pues como yo no sé nada de impuestos, pues el contador que lo haga todo. Yo creo que es muy importante que olvidemos esa mentalidad y ahora todos nos hagamos cargo de este tipo de obligaciones y le pongamos atención a nuestros contadores. Dice aquí, ojo con los requerimientos de obligaciones, no ignorarlos y considerar su impugnación, aun cuando se estime que la autoridad fiscal tiene razón. ¿Por qué no ignorarlos? Porque si nosotros no atendemos uno de estos requerimientos de obligaciones, que puede ser que a mi contador, si es que lo tengo, se le olvidó presentar una declaración de impuestos, esto puede traer consecuencias fatales, ¿no? Y perdón que utilice palabras tan rimbombantes, pero es así, digo, es para que nos quede claro que es así. Si nosotros no presentamos una declaración anual y pasa un mes de que estamos obligados nosotros a presentarla, en automático ya se puede considerar como un delito. Y para esto es importante que recordemos una pequeña definición de lo que es a lo mejor la defraudación fiscal, que ya también la citábamos en la diapositiva anterior, que básicamente se define como aquel que en uso de engaños o aprovechamiento de errores omita parcial o totalmente el pago de una contribución. Es eso, evitar pagar una contribución ya de por sí ya se considera un delito, así de grave como se escucha. Y si nosotros, por ejemplo, no presentamos una declaración de impuestos, independientemente de que nuestro saldo sea a favor, porque incluso se ha llegado el caso de que ustedes tienen, un contribuyente tiene saldo a favor y no presenta su declaración, ese simple hecho ya da lugar a que la autoridad tenga posibilidad de cancelar nuestros sellos digitales, de que nosotros como doctores ya no podamos expedir certificados digitales y por ende, pues está nula nuestra operación, prácticamente puede bloquear completamente nuestro negocio o nuestras funciones, ¿sí? Entonces es muy importante que si nos llega algún requerimiento de obligaciones, nosotros lo atendamos como tal, independientemente de si es un saldo a favor o de si es un saldo en contra. Y para esto es importante mencionar algo que nos enseñaron a nosotros en la Escuela de Derecho, ¿no? Que es algo que se llama bien jurídico tutelado. Recuerdo que esto lo llegué a platicar muchas veces con alumnos y con algunas otras personas cuando trataba de explicar este tipo de temas, que es cuál es el bien jurídico tutelado, es decir, qué es lo que cuidan las normas fiscales, es el control de la información. Eso es mucho más importante que el pago de impuestos. Al SAT lo que más le duele es que ustedes no le proporcionen información.
le duele mucho más a que no le paguen lo que le deben. Entonces, precisamente por eso es que las penas para no cumplir este tipo de requerimientos son tan graves, porque al SAT le interesa tener el control de la información. ¿Sí? Entonces, el siguiente punto también tiene que ver con esto, dice, cuidado con el buzón tributario. Debemos tenerlo siempre activo, ya nos decía Ferlia, esta es la vía de comunicación que tiene la autoridad con nosotros. Si nosotros no tenemos la precaución de tener activo nuestro buzón tributario, la autoridad no se va a poder comunicar con nosotros y, ojo, aquí puede venir otra consecuencia también muy grave para nosotros. Si la autoridad nos notifica un requerimiento del que no nos enteramos, si nos notifica una revisión de la que no nos enteramos, incluso puede la autoridad, no nada más por buzón tributario, sino buscarnos directamente a nuestro domicilio y no nos encuentra, aquí ya se actualizó otro tipo de delito, ¿sí? Que es también precisamente porque nosotros no le dimos aviso a la autoridad. Primero, no habilitamos nuestro buzón tributario y en segundo lugar, no le dimos aviso del domicilio correcto en el que estábamos. Y aquí también es muy importante decir, hemos tenido muchos contribuyentes que dicen, no, pues la verdad es que a mí, yo recibí una visita de la autoridad fiscal y pues nos dio miedo atenderlo, o mi contador me sugirió que no les abriera, o mi contador me dijo que les dijera que no estaba. No, todo este tipo de sugerencias que nos invitan a escondernos de la autoridad nunca pueden ser buenas para ustedes porque las consecuencias son mucho más graves que el hecho de recibir a la autoridad en una visita. Sí, dice, cuidado con su e-firma. También esto es muy importante. No podemos olvidar que de acuerdo con la ley de firma electrónica avanzada de nuestro país, la e-firma hace las mismas veces de una firma autógrafa. Entonces, si ustedes son de los muchos contribuyentes que le confían plenamente a su contador su e-firma, entiendo perfecto que por las necesidades de las funciones a veces es lo más práctico. Precisamente por eso les reitero la necesidad de que tengamos mucha atención con lo que hace nuestro contador, porque como esta firma electrónica hace las mismas veces que su firma autógrafa, él puede prácticamente hacer cualquier cosa con esa firma, seguir expidiendo comprobantes que tal vez no son operaciones que ustedes realizaron y meterlos en un problema muchísimo más grande de los que se pueden imaginar, incluso relacionado con contribuciones, ¿no? Ya hablando de delitos fiscales. Visitas domiciliarias especiales, les decía yo, si ustedes reciben una visita de la... ¿Sí? Perdón que te interrumpa, algo nada más, también como una sugerencia, ¿no? En cuanto a la firma. Sí, como tú bien dices, pues el contador por lo general es el que está, pues tiene, ¿no? La firma de los contribuyentes. Pero lo que es bueno es que además de que la tenga su contador, la tengan ustedes. Es decir, ustedes tengan su archivo de firma, la USB que les da el SAT con los 3 archivos. Y si también lo quieren que lo tenga su contador, adelante, ¿no? Porque él va prácticamente a utilizarla y a lo mejor ustedes no. Pero sí es importante que ustedes la tengan, cuenten con ella, porque hay muchos casos que pasaba. Luego se enojaba el contador con el contribuyente, con su cliente, que no le pagaba por X razón y no le daba la firma, ¿no? Entonces ahí es cuando, pues como por venganza no te doy la firma y a ver cómo lo haces, si no presentes declaraciones y aquí a que vayas y todo ese pues relajo que se hace. Si ustedes guardan esos archivos también adicionalmente a su contador, bueno, hay forma de no caer en esos problemas, ¿no? Perdón, Emanuel. Perdón, antes de Pame, perdón. Sí, adelante, Manuel. Nomás precisamente por el comentario que hizo Fer. Oye, en el mejor de los casos, ¿no, Fer? De que se enojaran y no le quisieran dar la firma. Porque también ha habido casos en los que se enoja el contador con su cliente y le expide comprobantes a su nombre. Y no debemos de olvidar que si ustedes expiden o que si se emite un comprobante a su nombre, automáticamente la autoridad ya los considera ingresos. Imagínense qué pasaría si ellos expiden 100 comprobantes por ingresos de 1,000 pesos cada uno, pues ya se imaginan la bronca que nos meten. Entonces, por eso la necesidad de estar atentos con este tema. Listo, Pame, disculpa. Gracias, Emanuel. No, atendiendo a lo que dicen respecto del tema de buzón tributario, recuerden que pueden poner hasta 5 medios de contacto, es decir, 5 correos electrónicos. Pueden poner el de su contador, el de su abogado, el de ustedes, 2 de ustedes, no sé, pueden poner hasta 5. Realmente, en el momento que llega algo en el buzón, pues les va a llegar a todos
y si el contador en su momento pues está de vacaciones o lo que sea, puedes por ahí despertar la alerta para que él la revise y vea de qué se trate. Gracias, Pam. Gracias. Siguiendo por ahí con estos temas en los que hay que poner atención, dice aquí depósitos en efectivo y cartas invitación. Existen estrategias y esquemas fiscales para el manejo de efectivo. Aquí también hay que poner mucha atención respecto del ingreso que nosotros recibimos en efectivo en nuestras cuentas bancarias. ¿Por qué? Porque por ahí, en adición a lo que ya comentaba Ferli al principio, de que de lo que no nos escapamos, además de la muerte del SAT, pues también tenemos que decir que el gobierno, y particularmente el SAT, nos conoce a nosotros mucho mejor que nosotros mismos. Ellos saben todo de nosotros. Entonces, si ellos tienen el control de nuestras cuentas bancarias y ahí recibimos depósitos en efectivo, ellos crean que efectivamente los van a considerar como ingresos, independientemente de que hayan llegado a una cuenta diferente a la que ustedes suelen llevar sus operaciones, o si recibieron el depósito en efectivo en la misma cuenta. Hay que tener mucho cuidado porque de guardar los comprobantes, de tener precisamente toda aquella documentación que acredite el origen de ese depósito, porque va a ser necesario en determinado momento si la autoridad nos inicia una revisión. Hemos tenido casos en los que un contribuyente dice, oye, ¿sabes qué? Pues ese ingreso que recibí es de un carro que vendí el año pasado, ¿no? Y no tiene que ver con mi operación. Ya después hay que explicarle que por esa venta también hay que ver precios para saber si tiene que pagar impuestos o no. Muchas broncas que se pueden evitar si no reciben este tipo de depósitos, o si los van a recibir, al menos que tengan la documentación necesaria. También, y voy a tratar de ser muy breve aquí, nos tocó un caso que se acordará Ferlia, en donde una estudiante particularmente que venía de una ciudad que era foránea, estaba estudiando en Guadalajara y durante un año o un periodo de tiempo determinado recibió ciertos depósitos que a la postre el SAT los determinó como ingresos, ¿no? Y ustedes dirán, oye, ni siquiera una cantidad fuerte, ni siquiera una cantidad grande, pero simplemente eran depósitos que no tuvimos la precaución, o la contribuyente no se tuvo la precaución, porque nadie de nosotros tendría esa precaución de decir, oye, son depósitos que me están realizando mis familiares a efecto de que pueda llevar a cabo mis estudios, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí son situaciones que pasan en la vida cotidiana, que pasan en la realidad de las autoridades fiscales y que tenemos que tener bien en cuenta para que nosotros seamos lo más precavido posibles en este tipo de asuntos. Fer, ¿me ayudas con la...? Listo, los últimos 4 puntos que también nosotros consideramos que hay que tener mucha precaución, y es el traspaso, entre cuentas bancarias propias. Muchos son los asuntos en los que la autoridad observa que hay depósitos o transferencias en una cuenta bancaria, y simplemente, como ellos siempre ganan, dicen, ahí recibiste una transferencia, entonces también te la tengo que acumular para que pagues impuestos. Evidentemente esto sería ilegal y nosotros tendríamos como contribuyentes la obligación de acreditar que fue un traspaso entre cuentas bancarias propias, a efecto de que el SAT no las considere como ingreso, pero no está de más decir que además de los estados de cuenta que obviamente van a reflejar las transferencias, el origen de la transferencia, pues si nosotros tenemos algún documento que respalde el por qué estamos realizando este tipo de operaciones, decimos, no hay nunca un exceso de precauciones y vale más tener la documentación necesaria, ¿no? El siguiente punto es cuidado con las retenciones. Como ustedes saben, como contribuyentes, muchas veces estamos obligados a realizar retenciones de nuestros trabajadores, de nuestros clientes o de nuestros proveedores, y nosotros básicamente tenemos la obligación de enterar o de trasladar estas retenciones. Es muy importante que si nosotros tenemos en nuestro haber, o si tenemos en nuestro poder dinero que no es de nosotros, derivado de estas retenciones, evidentemente no lo toquemos, ¿no? Muchas veces conocemos muchos contribuyentes que tienen este tipo de retenciones de IVA o de impuestos sobre la renta y lo utilizan como si fuera un ingreso adicional, y al rato terminan metiéndose en una bronca contable que ya después no pueden sacar. Entonces es importante que sepamos que los impuestos, el dinero que no es de nosotros y que tengamos en virtud de una retención, lo enteremos o lo traslademos y nunca hagamos como si fuera propio.
El siguiente punto es ojo con la compra y venta de facturas, delito fiscal. Este tema seguramente ya les ha tocado verlo incluso hasta en las mañaneras. Es un tema que de un tiempo para acá se volvió muy famoso, pero que no sigue sin perderse de moda porque es algo que pasa todos los días. Voy a explicar un ejemplo de cómo todos podemos ser víctimas de este tipo de operaciones inexistentes y al rato meternos en una bronca con el SAT, ¿no? O sea, yo recuerdo perfecto el caso de un contribuyente, un taxista, que tuvo un accidente en su carro y llevó el carro a un taller a repararlo. El taller efectúa la reparación, no le dice el taller nunca que no está dado de alta, y ¿qué es lo que hace el taller? Consigue la factura con un taller vecino o con un amigo de ellos y le entrega al taxista su factura. Es algo que le puede pasar a ustedes en virtud de su oficio, de su profesión. ¿Y qué pasó aquí? Pues el SAT viene con el contribuyente de nosotros y le dice, oye, ¿sabes qué? Tú, taxista, esa operación que dices que realizaste, ese servicio que recibiste de reparación de tu vehículo, no lo recibiste efectivamente porque tú fuiste al taller de Gonzalo S.A. y quien te expidió la factura fue Pedro S.A. ¿No? Entonces, esa operación yo presumo que no existió y por ende te voy a determinar como operación inexistente. Si se fijan, en el ejemplo que les puse, el taxista nunca supo que quien le entregó la factura efectivamente no era el mismo que le expidió. Entonces aquí prácticamente el SAT, con todas las reformas que ha realizado en esta materia, nos está obligando a nosotros como contribuyentes, y por eso tenemos que tener mucho cuidado con esto, a revisar, a poner mucha atención de todos aquellos materiales, todos aquellos insumos que nosotros compremos, revisar que efectivamente quien me expide la factura es quien me prestó el servicio a efecto de que nosotros no tengamos este problema en un futuro. Incluso también les decía, quien obtenga un beneficio indebido por la expedición de un comprobante fiscal que ampare operaciones inexistentes, también se considera que ya está cometiendo un delito. Entonces, siempre, cada infracción al Código Fiscal, a las normas fiscales, casi siempre termina llevándonos a la comisión de delitos fiscales. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de operaciones y siempre poner el ojo a quien nos expiden los comprobantes. Por último, donaciones, préstamos y fecha cierta. Ya les ponía el ejemplo yo de la estudiante que recibió dinero que prácticamente se puede considerar como donaciones, o también si ustedes para efecto de recibir ingresos o aumentar sus ingresos que necesiten en determinado momento, reciben un préstamo, es súper importante contar con todos los comprobantes que amparen ese préstamo, si se celebró, si a través de un contrato, siempre dejar constancias escritas que tengan una fecha determinada a efecto de poder amparar este tipo de préstamos o este tipo de donaciones y evitar después estarnos peleando con el SAT y no poder acreditarle este tipo de el origen de los ingresos. Y Manuel, ¿me permites también hacer una sugerencia? Sí, adelante, Fer, muchas Porque por lo general, o a veces creemos que con el simple hecho de voy a mandar una transferencia a tal persona, le voy a poner donación, ya con eso es donación. Evidentemente no basta con que le pongamos ahí donación, tiene que haber un soporte documental que acredite que efectivamente se trata de una donación. Por ejemplo, un contrato, si bien es un contrato a lo mejor entre familiares para evitar alguna contingencia y no queremos gastar en notarizarlo, ¿no? Para darle fecha cierta, ¿qué podemos hacer o qué les recomendamos hacer y que puede ser válido? Mándenlo por correo electrónico. Es difícil fabricar un correo electrónico, ¿no? La prueba queda, pues es una prueba fehaciente donde se advierte la fecha, el día, que difícilmente alguien puede falsificar o fabricar. Incluso se puede ofrecer como una prueba de inspección ocular para que se acredite que sí se mandó en ese tiempo y eso le da certeza a la operación que se esté realizando, ¿no? Ya sea donación o préstamo. Y ya le doy a la que sigue, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Creo que ya es tiempo de Pame. Perdónanos, Pame. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. No se preocupen, yo trataré de ser un poquito más breve y si no, pues ahora sí que es atendiendo a las necesidades y a las preguntas que surjan.
Antes que nada, pues me sumo al agradecimiento de mis compañeros. Paola, muchas felicidades y también pues felicidades a todo este sector de la salud. Yo siempre he dicho que de las carreras que más admiro pues son los médicos. La verdad tienen todo nuestro respeto y gratitud. Y bueno, en parte de mi plática y la continuación con estas ponencias, la verdad es que yo quiero hablarles de puntos acerca del reciclo. Me imagino que también ya lo han escuchado en diversas ocasiones, sobre todo porque es el tema que está en boga en nuestro sector de contadores, abogados, fiscalistas, el tema del reciclo. Y también queremos platicarles un poquito acerca de las infracciones y sanciones, porque de repente pareciera que no, pero sí es muy fácil caer en algún tipo de infracción y sanción en donde la autoridad fiscal nos pueda penalizar o multar. Fer, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva? Muchas gracias. Bueno, realmente en cambios controversiales de la reforma fueron muchísimos. Fueron aproximadamente 225 modificaciones entre adhesiones, derogaciones, se modificaron algunos artículos, pero en total fueron más de 225 cambios que se hicieron para este ejercicio 2022. Y básicamente hay muchas, creo que todas son importantes, pero en orden de popularidad, por así decirlo, tenemos el tema del reciclo. Sin embargo, creo que para ustedes es importante que también sepan los temas relacionados con los requisitos de información para facturación, es decir, los FDIs. Recordemos, doctores, médicos, que ustedes, sus facturas para las personas físicas son 100% deducibles, porque las facturas que ustedes expidan y que están obligados a expedir cuando presten a algún servicio, pues las personas físicas podemos hacerlo deducible como nuestros gastos y deducciones personales. Entonces, cada vez que dejan de expedirnos alguna factura, pues nos están quitando la oportunidad de reducir el impuesto o de tener un saldo a favor a las demás personas. Es importante hacernos conscientes de esta situación. También ustedes deben cuidar mucho el tema de su facturación porque precisamente si les llegan a restringir temporalmente el certificado de sello digital, es decir, este CFDI, la facturación en sí, pues ya no van a poder emitir las facturas y básicamente esto va a tener consecuencias paralelas y todo un tema de efecto dominó desde el régimen en donde estén tributando. Entonces, estas reformas implican, sí, aumentos de controles que deben observar los contribuyentes, aumentos de sanciones, porque debemos observar estos controles y mayor información que debemos presentar ante las autoridades fiscales. La siguiente, Fer. Gracias. Muchas gracias. En el tema de reciclo, es importante que sepan, me imagino que inclusive en anteriores pláticas ya han escuchado acerca de este régimen de simplificación. Es un régimen que básicamente es de confianza, vamos a llamarle que es un nuevo regalo o la joya de la corona de esta reforma fiscal 2022, porque precisamente en algún momento, no sé si han escuchado del régimen, del famoso RIF, el régimen de incorporación fiscal. Este entró en vigor en 2014 y básicamente, pues este régimen, esa era una posibilidad de pagar menos impuestos para las personas físicas, pero había dos limitantes en el famoso RIF, que las actividades o los servicios que prestes no necesiten una cédula profesional y que tus ingresos no excedan los 2 millones de pesos. Entonces, ¿qué pasó con los profesionistas como ustedes, como nosotros, con los abogados, ingenieros, arquitectos? Dijimos, ¿qué onda? Entonces nosotros vamos a seguir pagando caro, vamos a seguir pagando alto, ¿por qué no podemos estar en RIF? Porque nuestros servicios requieren de un título o cédula profesional. Entonces, bueno, ahí nos la llevamos, fue desdichada la noticia, pero continuamos con nuestra vida en el régimen que nos tocaba y resulta que ahorita pues nos vienen con este regalo. Este régimen es básicamente para todas las personas físicas que realicen actividades empresariales profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes. Para los profesionistas, empresarios, que no necesariamente son profesionistas, y para quienes dan en renta bienes inmuebles.
Entonces, cuando haces este tipo de actividades, puedes ubicarte en este régimen de simplificación, en este reciclo, vamos a llamarle así. ¿Por qué? Porque básicamente, pues dice que si tus ingresos no exceden los 3,5 millones de pesos, pues entonces puedes ser reciclo. ¿Cuáles son las ventajas de ese reciclo? Que si mis ingresos no exceden, mis ingresos facturados, ojo, es decir, el SAT va a tomar en cuenta sobre cada factura que emitas. No podemos dejar de emitir facturas por cada ingreso. Entonces, si mis ingresos facturados no exceden esos 3,5 millones, pues voy a pagar en un escalafón, dependiendo de mis ingresos, que van del 1 al 2.5%. ¿Por qué para nosotros fue como, wow, la sorpresa del momento? Porque básicamente en México, en nuestro país, los contribuyentes pagamos un aproximado de casi el 50% de impuestos del total de nuestros ingresos. Normalmente una persona que está en un régimen de actividad empresarial y profesional va con todas sus deducciones, pongámosles que gana, más bien que paga un 20% de impuestos sobre la renta, más el IVA que le trasladan, que no es suyo, o si el IVA lo retienen, entonces pónganle ahí ustedes va un 16%. Ahí estamos hablando que ya va un 36%, más el IEPS y consumo gasolina, productos altamente azucarados que también pagan IEPS, ahí vamos a ponerle igual un 11%, no sé, vamos redondeando y vamos sumando todos los impuestos por el consumo, por los bienes y servicios que voy adquiriendo y por el ingreso que tengo. Pues fácil, yo creo que sí vamos pagando aproximadamente de un 35 a un 50% de impuestos, comparado con el total de los ingresos que tengo al año. Entonces, ustedes imagínense, si normalmente una persona que está en actividad empresarial va pagando con todas sus deducciones un 20% de impuestos sobre la renta, ahora le dicen que va a pagar del 1 y no más del 2.5%, pues claro que es una ventaja, claro que es una ventaja pagar mucho menos del impuesto sobre la renta, porque pues básicamente si yo tengo un ingreso de 1 millón de pesos, aproximadamente ahí la tabla nos dice, ¿no? Dice hasta 208,333 pesos, lo que voy a pagar es un 2% sobre ese millón de pesos. Entonces, por eso sí es importante que ustedes como médicos, si están como personas físicas, vayan valorando la posibilidad de cambiarse a este régimen. Ojo, si están en actividad empresarial y profesional, tienen hasta el 31 de este mes para presentar el aviso de cambio del régimen si están tributando con este régimen. Entonces, es importante que básicamente vayan tocando puerta con su contador y les expliquen que quieren cambiarse al reciclo. Fer, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva? Básicamente se eliminan deducciones, pero no facturación. Es decir, si antes yo pedía facturas porque compré algún tipo de equipo, ustedes los médicos, los oftalmólogos, retinólogos, usan equipos bastante costosos, entonces si yo de repente compro algún tipo de equipo, puedo hacerlo deducible si no estoy en reciclo, pero si estoy en reciclo ya no lo puedo hacer deducible. Por eso creo que también sí es importante que se sienten con su contador a arrastrar el lápiz para ver qué tan conveniente sea, porque a lo mejor si sus gastos, es decir, si sus deducciones hacen que el impuesto a pagar no sea tan altísimo y en el año van a seguir teniendo algún tipo de gastos o costos altos, pues creo que sí sería importante hacer el análisis. A bote pronto, sí es beneficioso. Creo que sobre todo a nosotros, los profesionistas, los que requerimos título cédula profesional, sí sería importante que vayamos valorando esta situación. Es importante que facturemos, es decir, el hecho de que no necesitemos o no vayamos a necesitar deducciones, ya no vamos a facturar. Sí, la facturación es sobre el tema sobre el cual se va la fiscalización. Se elimina la fiscalización para impuestos sobre la renta, es decir, se supone que para impuestos sobre la renta, pues básicamente las autoridades fiscales ya no van a entrar a revisarnos por ahí, pero si para IVA, entonces pues la fiscalización sigue.
sigue alta, sigue tajante. Por ahí me pregunta Javier si estamos como asalariados con ingresos mensuales, ¿nos aplica este régimen? Afortunadamente, este régimen se lleva con el régimen de sueldos y salarios, es decir, pueden ser sueldos y salarios. Este régimen es un régimen que se lleva con varios regímenes, es decir, con los demás ingresos, con intereses, con sueldos y salarios, pero ojo, no se lleva con el régimen de asimilados a salarios. Ahorita les voy a explicar por qué. Por último, en cuanto a esta diapositiva, si yo le presto un servicio a una persona moral, pues debo retener como pago mensual la tasa del 1.25% por cada factura que le emita la persona moral. Abajo tenemos un ejemplo de una retención, no es de reciclo, pero pues básicamente antes, si estaba en régimen de actividad empresarial, pueden verlo en esa factura, lo que tenía que retener es un aproximado de las 3/4 partes, algo así. Perdón, 2/3 partes, 2/3 partes. Entonces, si eran retenciones bastante altas, ahorita con reciclo, afortunadamente, ya no vamos a retener ese 10.66%, vamos a retener nada más el 1.25%, que es muy poquito. Ojo, solo cuando le prestemos servicios a personas morales o facturemos a personas morales. La siguiente diapositiva, Fer, porfa. Este régimen no se lleva, o sea, no puedo ser reciclo cuando soy socio o accionista o integrante de personas morales. Si estoy como socio, accionista de otra persona moral, aparte de mi actividad que yo llevo empresarial como persona física, no puedo ser reciclo. Eso es algo muy desatinado y desafortunado de la reforma. De hecho, por ahí estamos explorando la posibilidad de pues de intentarlo con un amparo indirecto en este tipo de la norma. Y pues básicamente tampoco no puede ser reciclo si soy residente en el extranjero, que tenga varios establecimientos permanentes en el país, si tengo ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, es decir, si tengo una cuenta de banco en donde mis ingresos están sujetos, por ejemplo, en Suiza o en Islas del Hombre o en Islas Caimán o en más que nada paraísos fiscales, ahí no puedo ser. Y si esas cuentas están con mi nombre, no puedo ser reciclo. Tampoco quienes reciban ingresos por honorarios o actividades empresariales de asimilados a salarios, que era lo que yo les decía. Si están como asimilados a salarios, no pasa nada, dense de baja de ese régimen de asimilados a salarios y entonces se dan de alta en reciclo. Básicamente, para determinar los pagos mensuales, pues debo presentar mi declaración anual normal y mis pagos provisionales mensuales. Si omito, si incumplo con 3 pagos mensuales o más, o no presento la declaración anual, ojo, voy a dejar de ser reciclo. Me van a sacar de este régimen y no voy a volver a tributar en este régimen. En los transitorios de la reforma se menciona que para este año 2022, si incumplo con 3 o más declaraciones mensuales y la anual, pero luego me regularizo, me van a dejar regresar a este régimen como excepción, pero solo por este año. Pero para los siguientes 2023 en adelante, si dejo de cumplir con 3 declaraciones o más o con mi anual, me sacan del reciclo y nunca más puedo ser reciclo. También quienes dejen de tributar en este régimen, pues ya lo dijimos, no podrán volver a tributar y básicamente para 2022 pues no aplica esta norma tan tajante. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva, Fer? Por favor, muchas gracias. También las reglas, surgieron algún tipo de reglas, le llaman miscelánea fiscal en este caso para 2022, que son más o menos como las reglas del juego de cómo se debe aplicar cada reforma que se hace al código, a la ley del impuesto sobre la renta y todo eso. Y básicamente ahí nos aclaran que si soy socio o accionista de una AC, es decir, de una donataria sin fines de lucro, sí puedo ser reciclo, porque pues ahí no persiguen, son sociedades que no persiguen fines de lucro. También si soy socio o accionista de una institución civil que administra fondos de ahorro, cajas de ahorro, por ejemplo, la Caja Popular, o están bajo ese tipo de manejos o instituciones, sí puedo ser reciclo. Y también si soy socio de sociedades cooperativas del sector primario.
Entonces, si estoy en estos supuestos como socio accionista de una sociedad cooperativa del sector primario, de una sociedad cooperativa o de fondos o cajas del ahorro, si soy socio accionista de una donataria, es decir, de una C, sí puedo ser reciclo, ¿eh? Entonces, para que tengan esta parte bien clara. ¿Me ayudas con la siguiente, Fer? Muchas gracias. ¿Quiénes no pueden tributar en este régimen? Ya lo dijimos, honorarios o miembros de consejos directivos de vigilancia, consultivos, honorarios que presten preponderantemente a un prestatario. Aquí les pongo un ejemplo muy básico y muy claro. Si yo doy clase, por ejemplo, para la Universidad Panamericana, doy clase y me dicen que me van a pagar como asimilados a salarios, ahí ya no voy a poder ser reciclo. Entonces, lo ideal es que le comuniquen a la universidad que ya no les paguen como asimilados a salarios, sino que ustedes le van a emitir una factura a la universidad por los honorarios o los pagos que les dan de las clases que presten. Entonces, básicamente es importante también que tengan en cuenta porque es muy fácil, sobre todo para los médicos que dan clase, que de repente les pagan como asimilados a salarios. Y también, pues, en fin, las personas físicas con actividades empresariales que comuniquen que optan por este régimen de asimilados a salarios. Básicamente lo que nos dice esa diapositiva es que si soy asimilado a salario, pero no soy miembro de una cooperativa, de una caja popular o de una actividad de una sociedad del sector primario, no se lleva. O sea, asimilados a salarios solo se lleva con reciclo bajo ciertas características. Si me ayudas con la siguiente diapositiva, Fer, por favor. Tenemos como unos 2 minutitos más antes de que nos regañe Pau. Perdón, sí, no, y la siguiente, de hecho esa yo creo que no vale la pena. Yo quería platicarles, si quieres la siguiente, esa parte, esa diapositiva básicamente habla de las personas que hagan deducciones de su gasolina, de su combustible. Ojo, no va a poder ser deducible el CFDI cuando no tenga el permiso del proveedor de la gasolinera y que esté donde se vea. Se supone que la Comisión Reguladora de Energía les da un permiso a todas las gasolineras para vender ese tipo de combustibles. Entonces, si no, el permiso no está vigente y no tienen el número de permiso, ojo, esos FDIs ya no van a ser deducibles. También chequen, por favor, sus facturas a partir de ya. Es importante que tengan en cuenta que, pues básicamente, la restricción temporal de certificado de sello digital podemos caer bajo cualquier supuesto que hagamos por incumplimiento, que no presentemos nuestras declaraciones, que nuestros CFDIs no vayan acorde con los ingresos que tengamos o con lo declarado, nos pueden suspender temporalmente nuestro certificado de sello digital. ¿Y qué pasa si eso pasa? Pues acudan con un especialista porque tenemos 40 días para presentar la aclaración y hacer lo que tenga que hacer. Si no, ese certificado va a quedar suspendido de forma total. La siguiente diapositiva, Fer, esa también la siguiente. Infracciones y sanciones, y ya sería la siguiente y me parece que la última diapositiva. Aquí básicamente en el tema de infracciones y sanciones es importante que tengan en cuenta que si ustedes para este año, por ejemplo, el año pasado, más bien, emitieron un comprobante o un CFDI y no lo cobraron en ese año o lo cobran este año, tienen hasta el 31 de enero para cancelarlo. ¿Cuál es el ejemplo? Supongamos que algún paciente me debe 50,000 pesos. Me debe 50,000 pesos por los servicios que yo le presté. Y yo le emití ese CFDI en el ejercicio 2021. Entonces, esos 50,000 pesos le emití el CFDI, no me los pagó, se hicieron gestiones de cobro y pues el paciente al final no me los pagó y no se cobraron en 2021. Entonces, para 2022 tengo hasta el 31 de enero para cancelar ese CFDI que no se cobró en ese ejercicio, porque si no lo hago, de acuerdo a esta regla que se menciona, me van a cobrar el 5% por cada factura que se hizo y no se cobró. Entonces, ustedes saquen sus cálculos, por ejemplo, CFDIs de 1 millón de pesos que se emitieron y no se cobraron,
fácil, voy a pagar 50,000 pesos como sanción por haberlo emitido y no haberlo cobrado. También tengo que emitir complementos de pago, es decir, si me van a pagar diferido, si hoy emito un CFDI, pero me lo pagan después, ya no es un CFDI, es un complemento de pago. Y si no lo emito en tiempo, pues me pueden sancionar. También si no cancelo los CFDI sin justificación, ya lo dijimos. Y básicamente, si compro facturas, pues, y el SAT me cacha, me van a multar con un 55 a un 75% por cada comprobante fiscal. Entonces, pues básicamente yo con esto terminaría mi intervención. Estuvo un poquito acarreado, perdón, agravante por cohecho. Si soborno a alguien del SAT, me van a caer con una sentencia y aparte con unas multas carísimas. Entonces, ya está en la ley, antes no estaba. Entonces, pues, estemos atentos, tengamos siempre esos documentos que están en la diapositiva, mis comprobantes de pago, pídanle a sus contadores su opinión positiva, por favor. Eso es importantísimo. La opinión positiva es mi radiografía fiscal de saber que se está cumpliendo con mis obligaciones en tiempo y forma. Hagan los complementos de pago y tengan a la mano los estados de cuenta. Estos creo que son sugerencias que ya les hemos dado a lo largo de la exposición. Es importante también que sepan que existen, platicábamos de un medio alternativo de defensa, de justicia alternativa más bien, que era el acuerdo conclusivo. Hay otro medio que tiene la PRODECON y que vale la pena que conozcan, justo ahorita que comentó Pamela, el tema de la opinión positiva. Muchas veces la opinión sale negativa de forma errónea. Sí cumplieron con todas sus declaraciones y no obstante eso el SAT les emite la opinión negativa. Hay formas de darle celeridad a esos trámites y exigirle al SAT que de forma rápida corrija esa opinión, que es a través de una queja, pero bueno, vale la pena que lo tengan en mente para que también lo sugieran a su asesor fiscal en el caso de que tengan este tipo de problemáticas. No siempre se tiene que acudir a juicio, vale mucho la pena utilizar estos medios o mecanismos más rápidos que nos evitan costos y sobre todo que nos dan mucha celeridad a nuestros trámites o problemáticas. Y bueno, de nuestra parte sería todo. Perdónennos que nos excedimos un poquito, realmente son temas muy extensos. Dejamos de cualquier manera nuestros datos y si tienen alguna pregunta, por favor, estamos a sus órdenes. Es un lenguaje y es un escenario completamente desconocido. A la inversa que como cuando ustedes van a consulta y a veces no entienden, así nosotros. La realidad es que muchísimas gracias, nos gustó mucho. Tenemos algunas preguntas. Diana. Gracias por la plática y la información tan valiosa que nos han dado. Creo que nos han quitado muchas dudas en cuanto a los nuevos regímenes y en el régimen en el que nos encontramos. Yo nada más tengo una duda en cuanto a el manejo de efectivo, por ejemplo, en tarjetas de crédito, pagos a tarjetas de crédito en efectivo. ¿Sí es totalmente fiscalizable o porque sí de repente se escucha que no, que eso no es fiscalizable? Entonces, pues me gustaría que ustedes como expertos nos apoyaran en ese tema. Sí, de hecho, no hay cuenta bancaria, no hay cuenta de nada que no sea fiscalizable. Muchas veces, o más bien durante mucho tiempo, se ha tenido la creencia errónea de que hay cuentas contables y cuentas fiscales y cuentas que no son fiscalizadas. No, cualquier cuenta del contribuyente, de ahorro, bancaria, de lo que sea, es totalmente fiscalizable por el SAT. Cuando nosotros hacemos pagos en efectivo de nuestra tarjeta de crédito, a lo mejor tengo que pagar este mes 10,000, ¿no? Pues lo ideal es que lo hagamos con nuestros ingresos bancarizados, con nuestras cuentas. Tengo en mi cuenta de débito, de ahorro, estos 10,000 pesos, hago la transferencia. Si hacemos pagos en efectivo de nuestras tarjetas de crédito, no pasa nada siempre y cuando coincidan con nuestros ingresos, ¿no? Que era precisamente lo que les platicábamos. Si yo gasto en tarjetas de crédito 300,000 pesos al año, pues mínimo tengo que tener 300,000 pesos de ingresos declarados. Si yo tengo cómo justificar que pagué esa tarjeta de crédito con efectivo, pero dentro de
pues de los ingresos que gané o que tuve, pues por supuesto que no tendríamos ningún problema, pero sí que pues quede muy claro que cualquier cuenta es totalmente fiscalizable por el SAT. No sé si mis compañeros quieran agregar algo. Sí, perdón, Fer, de hecho, ahí el tema, todas las instituciones financieras, todas, Coppel, Banco Azteca, hasta las que de repente no nos suenan tanto, están obligadas a hacer, bueno, hasta 2021 estaban obligadas a hacer reportes anuales al banco. Es decir, estos son todos mis usuarios, estas son sus cuentas y esto fue el dinero que recibieron en efectivo y en transferencias. Eso lo tenían que hacer anual. Para esta reforma se cambian las reglas de juego y ahora le dice el fisco a los bancos, ya no van a hacer reportes anuales, van a hacer reportes mensuales, porque quiero que me estés actualizando la información mensualmente de todos tus usuarios que reciben transferencias y depósitos en efectivo. Entonces, pues ya aún menos tenemos manera de zafarnos. Incluso, a lo mejor, un pequeño ejemplo de lo radical que suele llegar a ser las revisiones del SAT. Tuvimos un contribuyente, por ejemplo, que en su contabilidad manifestó que recibió ciertos ingresos, pero en realidad no los recibió, más ni siquiera en su cuenta bancaria estaban reflejados. Y para el SAT, como les digo, el SAT siempre pretende ganar. Para el SAT, por el simple hecho de que ya estuviera en la contabilidad, el contribuyente ya los había recibido e interpretó que se habían recibido en efectivo. Entonces, sí es muy importante tener control de todo, de su contabilidad, y específicamente más si es un tema bancarizable como son las tarjetas de crédito. De hecho, Muchas gracias. De hecho, en temas de cuando hagan depósitos en efectivo por alguna razón, porque muchas veces pues son urgencias, ¿no? Nos han tocado varios en que, ¿sabes qué? Pues mi papá se puso enfermo, entonces mi hermana me depositó para poder pagar el hospital. Son urgencias, realmente pues hay forma bueno, más bien tenemos que buscar la forma de acreditar que se trata de eso. Si no la hay, lo que por lo general pasa es que el SAT nos envía cartas de invitación, es decir, nos está diciendo que creo que Manuel lo tocó, pero para que tengan en cuenta que estas cartas de invitación son solo eso, cartas de invitación. No nos están exigiendo ningún pago, no nos están requiriendo ningún pago. Es un poquito nada más como una alerta para tener que aclararlo, tener que decir, mira, no son ingresos, esto corresponde a tal operación que tuvimos, etcétera, pero para que no caigamos en lo que muchos contribuyentes hacen. La carta de invitación te trae incluso hasta un pago en parcialidades. Te dice, detecté un depósito de 50,000 pesos, yo SAT considero que son ingresos, pero me puedes pagar en 6 meses por, no sé, 5,000, 6,000 pesos cada mes. Al hacer el primer pago ya estamos aceptando que se trata de un ingreso y después ya es difícil aclarar. Entonces, desde un inicio hay que identificar si solamente me están invitando, pues lo aclaro, ¿no? No nos vayamos con la finta de que ya es una cantidad que tengo la obligación de pagar. Ahora sí que, como dirían ustedes, la prevención es la mejor manera de lograr una salud fiscal. ¿Por qué? Porque realmente la prevención es más fácil que la corrección. Así que, pues, fue un gusto. Muchas gracias por los comentarios. Voy a hacer una pregunta que alguien no puede escribir en el chat y me la están preguntando aquí. Me la están haciendo directamente, si se las puedo hacer. ¿Cuánto tiempo el SAT me puede auditar a mí? O sea, ¿cuánto tiempo atrás? ¿Y qué hago si me doy cuenta que he hecho las cosas súper mal? O sea, por ejemplo, que mi contador me dijo que podía pagar mi tarjeta de crédito con efectivo y de repente me doy cuenta que años atrás he pagado 40,000 pesos o más de mi tarjeta de crédito en efectivo. O sea, ¿cuánto tiempo atrás el SAT me puede y es mejor esperar ahora sí a que me caiga el SAT o hago algo ahora antes de que algo suceda? Pues, digo, si me permiten por ahí levantar la mano, todavía estás a tiempo. Yo creo que el escenario más catastrófico es que justamente ya te haya caído el SAT.
puede auditar hasta 5 ejercicios atrás. Es decir, del ejercicio en el que estamos hasta 5 ejercicios atrás. He visto contribuyentes que le han abierto hasta 3 o 4 ejercicios al mismo tiempo. Y bueno, ahí lo que te sugerimos es que cambies de contador y que le pidas al nuevo contador que rehaga toda tu contabilidad de hoy, o sea, del ejercicio actual hasta los atrás. Muchos contadores se dedican justamente a eso, a reestructurar la contabilidad y ahora sí de poder rasurar y dejar ahora sí que lo más limpio posible la situación del contribuyente. Eso es lo que te podríamos recomendar. Y pues obviamente también conocemos gente que se dedica a hacer ese tipo de trabajos que pues conllevan una gran chamba, pero sí se puede y creo que todavía estás a tiempo. De hecho, es importante tomar en cuenta algo que a lo mejor no mencionamos, que es el cumplimiento espontáneo de obligaciones. Cuando nosotros corregimos algo o presentamos una declaración o hacemos algo, alguna corrección o regularizarnos antes de que la autoridad fiscal o antes de que el SAT nos caiga, como se dice, se considera un cumplimiento espontáneo porque quiere decir que no tuvo que ir la autoridad, revisar y exigirme algo, sino que yo lo hice por mi propia voluntad, ¿no? Entonces, eso hace que se considere un cumplimiento espontáneo y por lo tanto no me apliquen multas. Ahorita, si todavía no tenemos al SAT encima revisándonos, pues es el momento idóneo, es el momento ideal para corregir, verificar nuestras declaraciones anteriores y a lo mejor, como les decía, no pasa nada si pagaron ese dinero, esa cantidad en efectivo, si pagué 40,000, 50,000 pesos en efectivo con mi tarjeta, no pasa nada siempre y cuando, bueno, sino que me corrijan ahorita mis compañeros, siempre y cuando exista la forma de acreditar que tuve esos ingresos, ¿no? Porque si pagué 40,000 en efectivo de mi tarjeta bancaria y no declaré ingresos o declaré 10,000, ahí está la discrepancia. Sin embargo, si yo declaré 40,000 pesos y a lo mejor si pagué 40,000 pesos de mi tarjeta bancaria, pues bueno, si hay forma de acreditar que de mis ingresos yo pagué esa cantidad en efectivo a mi tarjeta de crédito. Entonces hay que verificar esas situaciones para no tener ya la contingencia cuando llegue el SAT. Manuel, creo que ibas a comentar algo y te gané. Y solo una cosa muy rápida, bueno, 2 cositas rápidas. La primera es que efectivamente, como comenta la maestra Pamela, la regla general son 5 años, solo que hay un supuesto para que también lo tengan en la mente, que es, si no presentaste las declaraciones, entonces son 10 años. Es decir, si nosotros no presentamos declaración de impuestos, en automático eso le abre la posibilidad a la autoridad para que revise 10 años hacia atrás, para que lo tengan considerado. Si sí están presentadas las declaraciones, aunque estén mal, ya son solamente 5 años. Esa sería la primera. Y lo segundo, aclarar que toda la plática la enfocamos dirigida hacia ustedes en temas con la finalidad de incentivarlos a cuestiones preventivas. Pero creo que sí hizo el comentario Ferli al principio, de que si ya tenemos a la autoridad, o si como comentaba el compañero que pregunta, ya sabemos que hay algún tema que todavía podemos corregir, es importante que sepamos que todo se puede atender, que todo tiene de alguna forma salida, o que no todo está perdido, mejor dicho. Entonces, simplemente ahorita estamos comentando los escenarios para prevenir de la mejor forma, y si alguno de ustedes ya está en una situación de revisión, es importante que lo atendamos y es posible siempre encontrar una buena solución. Buenas noches a todos, muchas gracias por las pláticas, bastante ilustrativas a nosotros que desconocemos de estos temas. Me gustaría hacer una, creo que última pregunta. Ustedes comentaban que parte de los exclusivos o de los temas excluyentes de esta nueva modalidad o de este nuevo régimen es pertenecer a una persona moral o a una figura moral o a una empresa o estar dentro de un acto constitutivo de una empresa. La pregunta es, ¿creen ustedes que en futuras modificaciones de esta reforma se pudiera, de hecho me comentaban que ustedes como contadores van a hacer una iniciativa para poder modificar esto? ¿Creen que en un futuro se puedan llegar a no tener esta limitación como contribuyentes? ¿O ustedes cómo ven el panorama? Porque sobre todo los médicos tendemos mucho a formar organizaciones o tendemos mucho a formar empresas. Entonces, pues creo que sí nos excluyen un poquito en esta situación. Y justamente, doctor, como comentas, para nosotros es un dolor y es una inconformidad que traemos ya
en mente y queremos reclamarla en tribunales. Es decir, pues no sé, has dado un claro ejemplo. Si tú estás en una asociación, ojo, primero hay que ver que la asociación, porque si es una AC sin fines de lucro, ya la hiciste. O sea, hay que ver bajo qué cómo está constituida Sí es una esa empresa persona moral. como sociedad, como SADCB, o sea, como una empresa Ah, con fines de lucro. ok, no, entonces sí entra dentro de las que no pueden ser reciclo. Pero sí, de hecho, por ahí nosotros hicimos una revisión de la exposición de motivos de esta reforma, es decir, por qué el Ejecutivo, que es el que propuso la reforma, y el Legislativo, en su momento apuntalaron que las personas que estábamos dentro de sociedades no podemos ser reciclo. Y pues checando ahí las razones, la verdad es que ninguna nos da, porque inclusive digo, bueno, si soy una persona física, que estoy dentro de una persona moral y también estoy en actividad profesional, pero mis ingresos no exceden los 3,5 millones de pesos, ¿cuál sería el impedimento? Dentro de los términos jurídicos le llamamos cuál es la medida, o sea, cuál es el fin de la medida de la norma. ¿Qué persigues? ¿El que mis ingresos no lo rebasen? No lo rebasan. Y el que yo sea socio de una persona moral, ¿qué te quita o qué te da? Por eso, cuando vimos ese tipo de situaciones en donde inclusive pues se discrimina hasta cierto punto a las personas que están dentro de una sociedad, creemos que sí existiría la posibilidad de promover un amparo indirecto en el momento en el que yo quiera ser reciclo y no se me permita, o en el momento en el que el SAT o el mismo portal, el robot del SAT, me saque porque soy socio de una persona moral. Si queremos hacer este experimento, inclusive con nosotros mismos, y pues claro que sí, o sea, si en algún momento los tribunales nos compraran este argumento, pues creo que pues se abriría un caminito de luz, se vería la luz al final del túnel para, pues, para las personas que están en este tipo de situaciones, como tú, por ejemplo. Hasta ahorita tendríamos que explorarlo. Ok, y esta situación del amparo y eso se debería de hacer personalmente. O Sí, sea, no efectivamente. es un amparo general, o sea, tendría que hacerse personalmente el trámite con un abogado fiscalista, me imagino. Exactamente. Sí. Es Y justo lo que nosotros me somos faltaba. expertos en esa parte. Perdón, adelante, Fer. No te preocupes, Fabi, es que como llega tardío el sonido, como que ya no sé en qué momento. Sí, precisamente lo que íbamos a comentar es que el amparo tiene que ser individualizado, es uno de los principios del amparo. Si nosotros como sociedad civil, que Pam me comentó, tenemos el mismo problema porque ya nos está limitando la norma, no hay una justificación en la exposición de motivos, ni en la ley, ni en ningún lugar. ¿Por qué no permites a los socios pertenecer al reciclo, no? ¿Por qué no? No hay una justificación. Entonces tenemos la posibilidad o el medio de defensa que la propia ley nos otorga, que es el acudir a un amparo indirecto. Pero en la sentencia que se emite en un amparo indirecto solamente protege a la persona que lo está promoviendo. Pues en este caso, a nosotros tres, no se puede generalizar el beneficio ni la sentencia no es general. Sí tiene que ser cada contribuyente que se encuentre en esta situación quien promueva el amparo directo. Es un amparo directo en materia fiscal, evidentemente, pero vale la pena intentarlo, ¿no? Todas las reformas siempre tienen ilegalidades, siempre tienen inconstitucionalidades y pues a lo largo del tiempo, a través de estos amparos es cuando se logra de alguna forma mitigar el daño que pudieran ocasionar, ¿no? Todo por lo general se va a la Suprema Corte y depende de ellos la resolución final, pero bueno, puede ser que no, puede ser que sí, nos lo otorguen el amparo el amparo indirecto y por ende se obligue al SAT que nos permita también a nosotros tributar en el reciclo. No sé si quedamos. Y nada más como recordatorio para toda la audiencia, tenemos hasta el 31 de enero para hacer el cambio de régimen, ¿verdad? Ok. De acuerdo. Así Quisiera es. nada más hacer una pequeña también acotación ahí. Doctor, la verdad es que sí, vale la pena mencionar por lo que consideramos nosotros de por qué se quedó esta condicionante de que quienes formen parte de personas morales no pueden formar parte de este régimen. Anteriormente a este régimen existía lo que conocemos como RIF, que fue el régimen preferencial al cual también se le estableció esta condicionante, pero aquí sí había un motivo, el legislador sí estableció un motivo que era el que se trataba de un régimen transitorio, en el que se pretendía educar a la sociedad a efecto de que
comenzaran a ingresar a la formalidad. No es lo mismo o no pasa lo mismo con el reciclo. El reciclo no se considera como un régimen transitorio y por ende ya no le es aplicable la condicionante que sí era aplicable para el régimen. Ese sería un primer argumento para decir que esto es inconstitucional. Y el segundo sería el que usted ya expuso de manera muy clara, doctor, que es básicamente una violación al principio de equidad. ¿Qué es la equidad? Tratar igual a los iguales y tratar desigual a los desiguales. Ya decía Pamela, si hablamos de temas de ingresos, que es lo que le interesa al contribuyente, si nosotros, pese a que formemos parte de una sociedad anónima, cumplimos con los mismos requisitos que una persona que no forma parte de una sociedad anónima, la autoridad no tiene por qué tratarnos de forma desigual si estamos tributando de la misma forma, ¿no? Entonces, o sobre todo con respecto a los mismos ingresos. Ese sería el segundo de los argumentos que usted ya lo platicó y por lo cual sí le vemos amplias posibilidades a que un amparo en este sentido no sea favorable a quienes lo promovamos. Nosotros lo vamos a hacer, ya lo decía Pamela, entonces ya les estaremos retroalimentando después de los efectos de estos amparos. Ahí les llamamos para unirnos también al amparo. Muchas gracias. De hecho, esto es lo que se tiene que hacer, ¿no? Cuando las reformas nos afectan de tal manera o discriminan de tal manera, pues los ciudadanos tenemos que acudir al medio de defensa que se nos permite, que es el amparo. Ahora, imagínense en este reciclo, por ejemplo, los asalariados, ¿no? Estábamos hablando que reciclo hasta por 3,5 millones, la tasa máxima que van a pagar es de 2.5. Hay que compararlo con un asalariado que puede ganar muchísimo menos, a lo mejor 1 millón al año. ¿Cuánto le retienen de impuesto? Hasta el 30%. Y estamos comparando, o sea, ¿cuánto me quitan a mí como asalariado? Hasta el 30% por 1 millón de pesos. Y a alguien que recibe 3,5 millones le vas a quitar la tasa del 2.5, es algo completamente, pues, inequitativo, ¿no? Pero bueno, así está la reforma y hay que buscar la forma de defendernos. Perfecto, muchísimas gracias por las aclaraciones y por contestar todas las preguntas. Les agradecemos mucho. No, al contrario, no sé si existe alguna duda más. Por ahí veo en el chat a alguien que puso deducibles, pero no me queda muy claro cuál es la duda. Sí, yo tampoco entendí. Quiero imaginar que pregunta si se pueden hacer deducciones, algo así en este régimen, o si hay algo que pueda ser deducible, que ya nos aclararon que no, ¿verdad? No es que no sea necesario, no se pueden meter deducciones, ¿cierto? Exacto, en el reciclo no nos olvidamos de las deducciones porque básicamente la tasa del impuesto es bastante baja, pero no dejen de pedir factura por el acreditamiento de IVA. Es decir, el IVA sí sigue teniendo los mismos efectos, entonces si piden la factura sobre algo que lleva IVA, ya lo pueden disminuir cada mes. Manuel. Sí, nada, bueno, antes que nada también igual felicitarles por sus excelentes ponencias. Nada más hacer un comentario y bueno, igual preguntarles. Creo que lo comentaron muy bien, que a veces nosotros como médicos y a veces que no somos médicos confiamos mucho en nuestros contadores. A veces uno los delega completamente toda la función a ellos y a veces no se involucra uno tanto con ellos. Quisiera preguntarles, ¿cuáles son ustedes, de acuerdo a lo que ustedes ven a su día a día, cuáles son los indicadores que uno debe tomar en cuenta para ver que el contador esté llevando bien su ejercicio? ¿Qué indicadores nosotros tenemos que tomar en cuenta para saber si el contador o no está ejerciendo bien su función, ¿no? Perdón, voy a interrumpir por una pregunta que me hacían también. Si existe como algo, como algún colegio, no sé, o sea, algo donde cada quien pueda consultar si su contador está haciendo las cosas bien o si es recomendable, como nosotros que investigamos si algún médico con el que me voy a operar es un médico que está certificado o no, si hay forma, complementando a la pregunta que dice Manuel, si nosotros podamos investigar en algún lugar o simplemente, o sea, ¿cómo podemos saber si el contador con el que estamos es confiable o de una lista de contadores, no sé si existe algo así donde nosotros podamos seleccionar a alguien que tengamos la certeza de que hace las cosas bien, porque podemos estar alertas, pero tampoco, o sea, hay cosas que tenemos que relegar y todos queremos poder confiar en nuestro contador. Claro. No existe como tal así una lista de estos contadores, pues no, ahora sí que los vamos conociendo en la práctica. Sí existe un colegio de contadores públicos, pero incluso dentro del colegio de contadores públicos, pues puede haber contadores que realmente no valgan la pena, ¿no? Yo creo que un indicador muy importante que ahorita preguntaba el doctor
Aquel contador que nos diga, les comentaba al inicio, te voy a evitar facultades de comprobación, te voy a evitar que vaya el SAT, o te voy a evitar el pago de impuestos, aquel contador en el que veamos que no estamos pagando nada, tache, es un foco rojo, no puede ser que no tengamos, a menos que de plano tengamos puras pérdidas, puros gastos y nada de ingresos, pues a lo mejor no vamos a tener que pagar impuestos, ¿no? Pero si sabemos que tenemos ingresos y el contador nos dice, yo hago que no pagues nada, hay que hacer esto, malo, ¿no? Es señal de que el contador no está haciendo las cosas bien. Aquel contador que nos ofrezca el tema de la compra de facturas para deducciones, pésimo también, los está poniendo en riesgo su libertad, porque les decía Emanuel, se considera un delito fiscal. ¿Qué otros indicadores podríamos tener? Yo creo que son bastantes, ¿no, Pame, Emanuel? Sí, y justamente lo decíamos hace un ratito, háganlo mensualmente, pidan su opinión positiva de cumplimiento. Así que se lo pidan a su contador. Contador, ¿me puedes pasar mi opinión positiva de cumplimiento? Esto es muy importante porque inclusive entre proveedores, a nosotros nos ha pasado que de repente cuando nos van a hacer el pago de algunos servicios nos dicen, hey, dame tu opinión positiva, porque eso es un indicio de que no estás como una empresa fantasma, facturadora, de que no, a lo mejor no tienes adeudos o incumplimientos pendientes de presentar, obligaciones pendientes de presentar. Entonces, pídanla así mensualmente a su contador. Esa nos sirve 2 meses, es decir, tiene validez hasta por 2 meses, porque pues a los 2 meses se actualiza la información y si dejas de cumplir alguna declaración correcta, pues ya sale negativa. Si tienes tu opinión de cumplimiento negativa, es que tienes pendientes por ahí que cumplir y que tu contador no lo ha hecho. Entonces, creo que sí es bien importante este documento porque, pues digo, la verdad es que hasta es muy fácil descargarlo del SAT con tu fiel y con tu contraseña del portal del SAT, pero sí, me ha pasado que algunos contadores han falsificado este documento para no exhibirse, pero tienen un código QR. Todas estas opiniones positivas o negativas de cumplimiento tienen un código QR en donde tú puedes escanear y ves si realmente pues es apócrifa o no y si te va, porque si es real te lleva justamente a una página del SAT, ¿no? Entonces, si no, te manda a otro lugar. Entonces, verifíquenla, es importante, también pidan su constancia de situación fiscal. La constancia de situación fiscal te dice en qué régimen estás, a partir de qué régimen te diste de alta o baja y las obligaciones que tienes que presentar mensual y anualmente. Ahí te las dice, es básicamente, pues, es muy buen indicador también este documento. Bien, bueno, solo para concluir, ya ahora sí es la última pregunta. Yo personalmente he escuchado entre mis compañeros que como que estamos acostumbrados a que somos súper perseguidos por el SAT y hay quien piensa que es demasiado bueno para ser verdad. Y incluso en un chat que estamos algunos de nosotros, hay quien cree o incluso su contador le ha dicho que podemos entrar al reciclo, pero que el reciclo va a durar quizá algunos 2 años o algo así, y que es una forma como que de informarle al SAT, no sé, por decir, si yo declaro 1 millón de pesos al año y ahora como ya pude declarar hasta 3, entonces decirle ahora qué casualidad ya declaro hasta 3 y que entonces en 2 años quizá ya no va a existir el reciclo y ahora el SAT va a decir, ah, no, pues ya me dijiste en realidad cuánto ganas anualmente. O sea, ¿tiene algún sentido pensar así o no? La verdad, bueno, perdón. No, Fer, adelante. No, sí tiene sentido, claro que todos pensamos en esto, es demasiado bueno para ser verdad, como puede ser que dure 1 año, 2 años, 3 años y lo quiten, puede ser que no. El RIF, el régimen de incorporación fiscal, incluso había sido creado para que durante 10 años pudiéramos estar en RIF y al 10º año ya nos iban a mandar al régimen general de ley, a los que estuviéramos tributando en RIF. No duró los 10 años porque llegó el reciclo para sustituirlo, ¿no? El RIF bueno, si no, Pame, no me equivoco. Sí, el RIF de hecho todavía va a estar vigente, pero solo para los que ya están. Es decir, yo estoy 3 años en RIF y quiero ser RIF, puedo seguir siendo ser RIF hasta los 10 años que me toca. Pero si hoy yo soy persona física y quiero ser RIF, ya no puedo.
ya lo Pero ya va eliminaron a ser como como una nueva una, opción. como nueva opción, ya no va a ser posible, ¿no? Entonces puede ser que sí, también hay que tener cuidado, no, les decíamos de estas estrategias agresivas, ¿no? Ah, tengo ahorita 10 millones en efectivo, órale, pues voy a aprovechar para meterlos a reciclo y pues ya con eso los limpié. Pues sí, entre comillas, hay que tener cuidado que en un ejercicio declaremos tantísimo para luego otra vez bajarnos, ¿no? Hay que tomar estas reformas tributarias con precaución para no caer precisamente en estos supuestos de que si en 2, 3 años lo quitan, pues el SAT ya va a tener identificados qué contribuyentes tributan con grandes cantidades de dinero al año y pues obviamente les va a brincar que ya después no tengan esas mismas cantidades de ingresos. Entonces, es una moneda al aire las reformas, no sabemos si el próximo año lo quiten y se les ocurra otro nuevo régimen. Honestamente, es algo que no se puede predecir, ¿no? Sí, justamente eso, pero yo diría que hay que ver el lado bueno de la cara de la moneda. Es decir, eh, creo que es un régimen que al final de cuentas, si va a durar 3 o 4 años, me va a permitir pagar menos impuestos durante 3 o 4 años. Hay que hacerlo paulatino, sí hay que ser bastante prudentes y manejarnos hasta cierto punto con un perfil bajo, con una buena asesoría contable, con un buen abogado, con mis asesores fiscales que al final son un contador y un abogado, y que básicamente si el día de mañana desaparece, bueno, no pasa nada, me regreso a un régimen en donde ya estaba tributando y de alguna manera pues ya me pude capitalizar durante algunos años en donde estuve como reciclo. Al final, Ferlia ya lo dijo, no se puede predecir, pero sí hay manera de controlar el hecho de que pues me puedan venir luego por el SAT a tener alguna contingencia fiscal. Imagínense que en un año bajan nuestros ingresos, pues ¿dónde está lo increíble, no? A veces el SAT lo hace mensualmente, si se fijan, en un mes tienen 200,000 pesos y al siguiente tienen 30,000 y les mandan, ¿no? El correo o el documentito que dice, oye, detectamos que hubo un incremento, o perdón, un cambio muy significativo. ¿Qué pasó? Pues, ¿qué pasó? Pues no tuve los mismos ingresos y ya, así mismo puede pasar anualmente. Si este año me fue muy bien y el siguiente no, o sea, la autoridad va a tirar el anzuelo para ver si caemos, pero tenemos forma simplemente de acreditar, pues no tuve los ingresos que tú crees, ¿no? O tu autoridad comprueba más bien que tuve los ingresos que tú crees que tuve. Entonces, si tenemos un buen registro, un buen asesor, tanto contador como abogado, y nuestra contabilidad en orden, va a ser muy fácil que nosotros podamos darle la vuelta a esas resoluciones o determinaciones del SAT. Y a esto, Fer, digo, yo añadiría solamente que no puedo dejar de pensar como abogado, ¿no? Hay algo que se llama derechos adquiridos. Si la autoridad después de 3 ejercicios determina que este régimen ya no le conviene o ya lo quiere eliminar, nosotros ya tendríamos adquirido el derecho a hacer reciclo y en ese momento podríamos pelear por permanecer en ese régimen, no obstante que la autoridad quisiera desaparecerlo, como pasó con los RIF. Precisamente en la propuesta inicial de esta reforma estaban desapareciendo completamente el tema de RIF. Sin embargo, valorando este tema de los derechos adquiridos de las personas que ya eran parte de ese régimen, fue que al final se determinó conservarlo para esas personas que ya habían adquirido el derecho. Lo mismo puede pasar acá. Entonces, como conclusión, lo que comenta Pamela, ¿no? Tomemos el lado positivo, hay que aprovechar estas bondades que no siempre nos las da la autoridad y pues hagámoslas efectivas. Con precaución, ¿no? Bien. Bueno, tenemos que concluir por el tiempo. Muchísimas gracias. La verdad es que el tema da para muchísimas preguntas, pero creo que nos ayudó bastante a todos. Nos dejan un panorama muy claro que vale más pagar a tiempo y no dejarnos ir por el contador que nos va a hacer no pagar o por el que nos cobra más barato, porque al final nos va a salir más caro, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad, muy valiosa su plática. Y bueno, esperamos en un futuro tener la oportunidad de volver a escucharlos. Y gracias de verdad. Hasta luego. Buenas noches. Nos despedimos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Sí, ¿verdad?